Bien, muy buenas noches con todos. En esta oportunidad les traigo un nuevo tema de endodoncia. Como vamos en estas semanas, full endodoncia, hasta diferentes temas más, ¿no? Simplemente que en esta semana estamos un poco más activos con endodoncia. Querer enseñarle algo para la comunidad, para YouTube y para ustedes, ¿no? Clientes, público en general y odontólogos, estudiantes también, ¿no? En esta oportunidad les traigo acceso al conducto radicular. En este punto ya vamos a tener acceso. Antes hay evaluaciones previas, conocimientos previos que ya hemos hecho la exposición en la diapositiva pasada. Ah, bueno, acá hay una frase para entrar al tema del acceso, que es una frase que a veces en, en este engloba todo, ¿no? Todo lo que vamos a llevar, ¿no? Y lo más importante que va a ser para el trabajo clínico. Dice, visibilidad a los conductos garantiza el éxito. Cuando nosotros evaluamos los conductos en un diente, pueden ver, este es uno, todo lo que está en marroncito, y este es dos. Lo marroncito es la dentina, ¿no? Lo que da forma a lo que es la cámara pulpar y da forma al conducto radicular. Las dos divisiones que vimos pasar, ¿no es cierto? Ya más en forma más interna, ya vamos explicando. Acá pueden ver las venas y los nervios, tanto en la cámara como en el conducto. ¿Qué pasa al nosotros ingresar a hacer ya la trepanación o el acceso al conducto radicular por medio de la ruptura del esmalte dentina, llegar a este espacio vacío, ¿no? Que muchos, hasta docentes, nos decían, cuando sientes el espacio vacío, quiere decir que en esa zona ya has llegado a la cámara pulpar, ¿no? En muchos casos no se siente, en muchos casos está muy reducido, está achatado, ¿no? Pero son ya alteraciones de la cámara pulpar que hay que tener en cuenta también. Les digo clínicamente porque yo hice y sigo haciendo, ¿no? Sigo haciendo endodoncias. Entonces, en este punto vamos a qué parámetros y en qué zonas de cada diente vamos a tener en qué angulación para ingresar lo que es la fresita. Esto viene a ser para nosotros, bueno, para el público en general viene a ser lo que suena, ¿no? El doctor lo que hace ese sonido, pero esto es una lima, como una lima que desgasta, ¿no? Pero para nosotros lo llamamos piedras diamantadas o fresitas, ¿no? Para los estudiantes o los odontólogos. Ya me conocen, mi nombre es Enrique Velázquez Rosas. Sigamos con un nuevo tema, con la siguiente diapositiva. Bueno, introducción. Vamos a explicar algunos detalles, algunas cosas que nos van a dar una referencia más o menos hacia dónde se dirige el conducto. Eh, Vamos a leer un poco y les voy a ir explicando, como ya tenemos el método que explicamos. Factores que alteran la dimensión de la cámara pulpar, como les expliqué, ¿no? Puede ser más achatado, más pequeño, a veces no sientes el vacío, ¿no? Pero ¿qué factores alteran? Las restauraciones. Por ejemplo, hacemos restauraciones y hay casos en que hay odontólogos, ¿no? O como me dicen, ¿no? No quieren hacerse endodoncia y lo tapan. Entonces tú puedes limpiar esa resina, le está doliendo al paciente, vienes, le limpias y vas a encontrar que la cámara está invadida de resina también inclusive, ¿no? Entonces son alteraciones que pasan. Abrasiones, también en caso de abrasiones podemos ver, por ejemplo, que se achata más la cámara pulpar, ¿no? Por la simple traumatología que le pasa al diente en desgastes o rupturas dentarias, ¿no? Por lo mismo de estas alteraciones de rupturas, pasa que la cámara pulpar
se encoge para no haber exposición, ¿no? Entonces se encoge a su límite, ¿no? Es como un sistema de respuesta que hace la cámara pulpar. En caries, igual, muchas veces las caries también al llegar a más profundo y la cámara pulpar se llena de dentina terciaria, ¿no? Entonces se trata de proteger haciendo, haciendo que muchas veces, hay veces, se reduzca el tamaño y también produzca también calcificaciones internas, ¿no? En caries. Pasa eso. En muchos casos van a encontrar hasta una piedrita de calcio dentro de la cámara pulpar. Ah, en enfermedades periodontales, también, cuando hay inflamación del periodonto, también se puede alterar la cámara pulpar, ¿no? Se puede inflamar, ¿no? Por esas zonas puede ingresar bacterias, ingresar al ápice y entrar a la cámara y de esa manera mortificar la cámara y todos pensamos que el diente está sano, no ha pasado nada, pero el tema es que eh, la infección fue hacia periodontal, muerte, se produjo muerte del nervio y por consiguiente el diente cuando mastica el paciente le va a doler, ¿no? O cuando se topa, ¿no? O cuando hay alguna fuerza. Ah, pacientes con retracción. Acá hay un dato que nos da para nosotros al entrar a hacer la endodoncia o al entrar al conducto. Nos da un dato que cuando hay retracción va a facilitar hacia donde, por ejemplo acá, para que encuentres el conducto mesial y distal, ¿no? Más o menos ves hacia vestibular para que te guíes, ¿no? Entonces ya más o menos sabes que por esta zona va a estar el conducto mesial, el conducto mesio distal, ¿no? Eh, en una vista más que todo vestibular. En la radiografía también, cuando tomamos, también nos va a ser un gran apoyo, ¿no? Pero muchas veces casi es engorroso. Pero mayormente, clínicamente es una bastante ayuda ver si hay retracción o simplemente imaginarse también. No es necesario que haya esto, ¿no? De repente la encía está acá, pero ya ves por la misma forma de la cúspide también nos va a ayudar. Siguiente diapositiva. Como les fui diciendo, ¿no? Ya vamos a ingresar a lo que es la cámara, pero para cada sector del diente o para cada diente siempre hay una forma diferente, ¿no? De ingresar. Bueno, en algunas ocasiones, como podemos dividir tenemos divisiones dentarias, que nosotros son todos los conocemos, para los anteriores, para los medios y para los posteriores, ¿no? Pues los medios vienen a ser los premolares y los posteriores molares. Entonces hay un determinado punto donde vamos a hacer la trepanación, el acceso, ¿no? Donde vamos a ingresar. Como primer punto vamos a entrar al grupo de los anteriores o incisivos. Son más aplanados, que conocemos que son los que se ven en la parte de adelante del diente. Vamos a entrar a la apertura, vamos a trepanar, vamos a entrar, vamos a hacer un acceso al diente. Entonces, como punto de elección, ¿dónde más o menos vamos a ingresar para poder llegar a este vacío? Entonces, nos dice que a nivel palatino, hacia paladar, 2 milímetros por encima del cingulum. Nosotros conocemos a los incisivos superiores e inferiores, como pueden ver en el láser que estoy apuntando. Los superiores, en su paladar, en la parte de la cara palatina, vamos a encontrar el cíngulo. Más o menos un cálculo de 2 milímetros. Vamos a hacer el punto de trepanación. ¿En qué ángulo, doctor? En un ángulo de 45 grados. Acá, esto simplemente está girado para ver el ángulo, ahí está el puntito. Y el ángulo es de 45 grados. Más o menos, el superior se ve así, ¿no? Y tú vas a poner en este ángulo, en esta posición, para que vaya directo y ¡pa! No necesariamente a veces 45. Si tú quieres, acá estoy explicando como término clínico, ¿no? También estoy aportando, no se trata de que yo lea y les explique, ¿no? Sino, yo puedo de repente hacer un ángulo de 35 por aquí. Entonces,
Entro y ¡pac! Voy a llegar a la parte más, digamos, más ancha de la cámara pulpar y pueda haber una visión directa hacia el conducto radicular. Como les mencioné en la parte del visibilidad al conducto garantiza el éxito. Primordial, grábense eso. Entonces, ¿qué yo voy a tener al hacer un grado menor? Por ejemplo, si yo hago a 10 grados a esta zona, ¿no? Entonces, va a ser súper, ¿no? Vas a poder ingresar a Lima bien, bien, ¿no? ¿Cómo le puedo decir? Bien recta, ¿no? Y eso me pasa a mí, yo hago a un grado menor, digamos a 20 grados me gusta trabajar para que la lima entre de forma directa, ¿no? Y me permita, porque si yo trabajo acá, de repente la lima va a ingresar un poco curviada, ¿no? Y no me va a dejar llegar al límite del conducto radicular. Entonces, o al límite del ápice, ¿no? Pero es cuestión de cada uno. Con la práctica ya ustedes van a desarrollar inclusive forma de conveniencia de limpiar, ¿no? Las espículas que quedan. Entonces, con la misma fresa redonda, pero eso ya. No se trata acá de enseñar, ¿no? Lo que, lo que hace un, como dicen, un canchero o alguien que ya sepa, ¿no? Sino acá se trata de que vayamos en reglas y en pasos, ¿no? Y allá los términos que ustedes ya agarren práctica ya lo van a hacer. Pero yo lo estoy dando un pequeño dato, ¿no? Muchas veces acá no hay que llegar mucho al incisivo porque te puedes llevar el incisivo o el paciente se puede fracturar. Por eso que yo le digo a 20 grados, ¿no? 20 grados creo que es suficiente, 20-25, ¿no? Calculando también. Ahora, en inferior es lo mismo, ¿no? Acá está, sino que es hacia abajo. Giramos el diente, podemos ver en 45 grados, pero puede hacer a 20, entonces para que tengamos acceso más directo. Am, la penetración inicial, dice, ingresamos con fresa redonda, como les mencioné, lo llamamos fresa nosotros, mediana, formando un ángulo de 45 grados a la línea imaginaria del eje del diente, hasta sentir el vacío. Esta es la línea del eje del diente. Este es por donde va el conducto en forma recta, ¿no? Una bisectriz. Entonces nosotros hacemos un ángulo con esta línea de 45. Como les expliqué, puede ser a 20 para que vayan casi paralelos, ¿no? Que se vea mejor. Siguiente diapositiva. Como les expliqué con la práctica, eh, normalmente esto de hacer la forma de conveniencia se haría con una fresa, como les digo, ustedes ingresan, llegan, pero al mismo tiempo ustedes tienen que tratar de hacer paralelo, ¿no? Al tener más visión al conducto, como les expliqué en la anterior. Pero en este caso el libro lo hace, nos explica que tenemos que hacer la forma de conveniencia por conveniencia de ver el conducto más recto. A eso se refiere, en pocas palabras. Entonces en superior se va a bajar a 20 grados y en inferior se va a bajar también a 20 grados. Entonces va a haber más forma de conveniencia para visibilizar el conducto más recto. Entonces hay que tener cuidado no llegar mucho al, al borde incisal, ¿no? Entonces lo podrían hacer para los que tienen ya práctica con la redonda o los que, y yo les sugiero a ustedes que cambien a una fresa troncocónica punta redonda o una de fisura, ¿no? Pero con mucha cautela. Lo que usan mayormente los principiantes, en esta técnica es la endoseta, porque la endoseta no tiene una punta activa, ¿no? Entonces una fisura, pero de endoseta. Entonces pueden pasarse, presionar acá, pero nunca se va a formar un falso conducto, ¿no? A excepción de la fresa de fisura que les digo que usen, ¿no? Eso sí hay que tener práctica. ¿Listo? Acá dice el libro que nos sugiere que con movimientos de tracción arriba y abajo trataremos de ampliar para obtener visión directa al conducto radicular, observado de lingual o palatino, un triángulo en la base
a incisal y un vértice a apical. Entonces vamos a formar este triángulo, mira, pac, pac, así, un triángulo, ¿no? Un triángulo en la base y llega así, ¿no? Triangulito que dice que vamos a hacer. Bueno, les presento al explorador, como todos ya le conocemos, la puntita para nosotros. Esto mayormente es el explorador endodóntico, ¿no? En el caso acá ya no termina en un ganchito, sino acá termina recto. Son exploradores que nos venden las casas dentales para usar la parte recta, ingresar al conducto y sentir ese espacio, ese tubito, ¿no? en el diente. Dice, al explorar, bueno, sobre el triángulo se nota acá, ¿no? Lo que les expliqué. En la base está acá y el vértice hacia abajo, ¿no? La base a incisal y el vértice hacia apical, hacia el conducto. Ahora, hablamos del explorador, ¿no? Al explorar encontramos remanentes en la pared vestibular. Debemos eliminar, lo cual son causantes de coloración oscura postendodoncia en dientes con curvatura como el lateral superior. La forma de conveniencia es puesto para obtener ingreso directo del instrumental. Ya. Por ejemplo, es lo opuesto, dice. Primero vamos a explicar sobre los remanentes. En esta zona queda un cachito, ¿no? Un remanente. Acá también, ¿no? Entonces para eso hay que... el, el ingreso de conducto debe ser liso. Liso, sin ganchitos acá, ¿no? Entonces eso es lo que nos refiere. Con el explorador vamos a jalar y va a haber un enganche, ¿no? Entonces con el endoseta o la fisura podemos alisar para que la entrada sea lisa y no haya acumulo de bacterias en esas zonas. Posteriormente se pueda oscurecer, ¿no? El diente con esas bacterias que se quedan ahí en ese ganchito de las paredes. Entonces, acá dice, acá mismo nos explica que el lateral superior es el único diente que a veces tiene una curvatura bien pronunciada hacia distal. Entonces, si vemos que está, por ejemplo, este lateral sería el 1, 2, ¿no? El de la derecha. Entonces, está hacia distal. Entonces, si está hacia distal, aparte que nosotros hacemos la forma de conveniencia hacia incisal, hacia acá, también vamos a hacer hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, en este caso, si es el 1, 2, se va hacia distal, entonces vamos a hacer hacia mesial, ¿no? La forma de conveniencia sería hacia incisal y hacia mesial. ¿Me dejo entender? O sea, abrir hacia incisal para poder ver el ingreso directo y hacia este punto, hacia el incisal y hacia mesial, hasta este punto mesial y este distal. Espero que me hayan entendido. Si cualquier pregunta me mandan al chat y yo de repente les mando otro ejemplo, ¿no? Una imagen. Pero creo que es para un estudiante, un odontólogo lo ha entendido. Continuamos la siguiente diapositiva. Limpieza de la cámara pulpar. En este caso ya tenemos lo que es hacia incisal, la forma de conveniencia, y hacia, bueno, en este caso es el central, ¿no? Si fuera el lateral sería hacia mesial o hacia distal, la curvatura del nivel. Entonces, después de esto vamos a utilizar, en esta zona es más amplia la cámara pulpar, tanto en molares, que es más notorio, que en los incisivos es como recto nomás. Pero acá el libro nos da como pautas, ¿no? Muchas veces acá ya directamente ingresamos el tiranervio, ¿no? Para extirpar completo, ¿no? En los incisivos, en el grupo incisivo. Pero acá dice, muchas veces se utilizará una cureta para eliminar parcialmente el tejido pulpar, con ayuda de irrigantes como cloruro de hipoclorito al 2.5, cloruro o hipoclorito al 2.5. Se recomienda solo usar agua oxigenada, 10 volumen en diente superior. Bueno, acá mayormente nos da a entender que podemos usar el sodio para limpiar, ¿no? Limpiar el tejido, ¿no?
que vamos a curetear. Y nos dice que vamos a aplicar también agua oxigenada también, ¿no? Pero sí es recomendable, ¿no?, usar agua oxigenada, pero para poder cauterizar, ¿no?, que no salga, digamos, sangre, ¿no?, harta sangre, ¿no?, porque es amplio el conducto, entonces a veces sale harta sangre. Entonces se echa agua oxigenada y se tranquiliza todo y sigues irrigando con hipoclorito o suero. Depende del caso, ¿no? Si es necro o es pulpo, eso ya se determina ya en otras clases. Yo les puedo hacer una clase sobre endodoncia en necro o endodoncia en pulpo, en bio, ¿no? Pero en este caso estamos en términos generales, ¿no? Con el suerito limpiamos, ¿no? Agua oxigenada la única diferencia es que el agua oxigenada no está recomendada en inferiores. Los acúmulos de aire que tiene el agua oxigenada en superiores, las bolitas de aire que salen, se llega a expulsar en superior con suerito, ¿no? Pero en el inferior muchas veces queda en el ápice y son culpables de encapsular bacterias, ¿no? Y a veces eh, esas bolitas puede ocasionar algún problema inflamatorio, ¿no?, o infeccioso en lo que es, no permiten la cicatrización del ápice, ¿no? En el inferior estoy hablando. En cambio, en el superior sí es recomendable oxigenar. Es un dato que lo aprendí, lo estoy explicando también, aumentando algunos otros datos. De eso se trata, ¿no?, mi canal, de explicarles clínicamente también. Siguiente diapositiva. En la anterior es la limpieza, ¿no? Ya limpio el conducto, eh, limpio la cámara pulpar. Ahora vamos a extirpar lo que es el conducto radicular, ¿no? Entonces, ya por partes, acá lo está determinando el libro. Ya está la cámara con cureta, limpiecita, ¿no? Con agua oxigenada, no sale mucho sangrado, curetita, igual la ves acá. Entonces, vamos a trabajar lo que es la parte apical ahora, ¿no? El conducto radicular. Con la cámara pulpar limpia, cámara y seca, ingresamos el explorador endodóntico para localizar las entradas del conducto. El teleexplorador que les hablé es recto, completamente recto. Y una vez localizado, usamos ya nuestra lima, la más pequeña, la más grande, depende al tamaño del conducto o el tiranervio, ¿no? Ustedes pueden elegir. Dice, en el incisivo inferior podemos encontrar dos conductos, uno hacia vestibular y otra hacia lingual. En el incisivo inferior, el más estrecho muchas veces es el vestibular, lo cual ingresaremos con lima 8 o 10. Al sentir una inclinación se sospecha de dos conductos. Bueno, si por ejemplo ingresamos, acá nos explica, ¿no?, el libro, que hay dos conductos en el sector de los anteriores, pero ¿quiénes lo tienen? Los incisivos inferiores, son los únicos, dice, ¿no? Los que más frecuentes se encuentran, entonces hay que tener bastante cuidado en ese aspecto, en el incisivo inferior. Entonces cuando hagamos el acceso, vamos a sentir, ¿no?, este primer punto, ¿no? Como que hay una inclinación acá, ¿no? Entonces, hacia vestibular. Y cuando ingrese otra vez, pero más hacia el lingual, es más recto. Entonces, ahí sospecharemos ya, con otra limita, ¿no?, ingresemos, que hay dos conductos, ¿no? O a veces es visible, ¿no? Cuando tú lo haces bien directo, se llega a ver la furca, en este caso, ¿no?, la división de los conductos. Pero eso es relativamente cuando ya estemos en clínica, en la parte clínica. Pero hay que tener cuidado en el incisivo inferior. Como dice acá, apunte. Debemos eliminar los hombros que obstruyen la entrada recta al conducto. Para eso contamos con abridores de orificios. Si son más expertos, se puede usar fresas de fisura. ¿Vale? Entonces, nosotros, por ejemplo, acá está bien recto, ¿no? Entonces podemos abrir acá. Si en esta zona vemos que está inclinado,
También abrimos en el hombro hacia lingual y también abrimos forma de conveniencia hacia vestibular para apoyar, ¿cierto? Por ejemplo, acá está hablando del, este, del conducto lingual, ¿no? Entonces, el pata hizo hacia lingual el hombro para que no haya este doblez y la presión hay en esta zona. Si nosotros doblamos la lima, va a haber un sistema de rebote, ¿no? Y esto es una presión que nos va a llevar a que no lleguemos al límite del ápice, ¿no? Entonces, para esto, aliviamos la presión de doblez y hacemos la forma que nos dice un poco más, un poquito más, ¿no? Para que nos dé ventaja. Como les explica acá, puede ser de fisura, si son expertos, o abridores de orificio. Son como el endo Z, hay otros, ¿no? Unos de platita también. El endo Z es medio que de oro, algo así, ¿no? De bronce, ¿no? De níquel, no sé, pero es así como un color oro. Y los abridores son plateaditos. Estas son las limas, son fotos nomás para explicar, ¿no? Acá hay presión. Entonces, debemos tratar de tener buena visión directa, ¿no? Eso es lo que se quiere también en la endodoncia. Siguiente diapositiva. Acá les muestro los abridores de conducto, que les digo son medio plateados. Son la punta activa de romo, así que no va a haber ningún temor de que hagas falsos orificios, que simplemente va a desgastar solo paredes, ¿no? Las fresas BAT, tenemos las fresas BAT también, son estos, manuales, son su punta activa redonda, también tiene unas como triangulares, ¿no? La base en el ápice para eliminar paredes. La fresa endoceta que le estaba hablando, hay unos de orito, color oro. También tenemos la fresa que no tiene punta activa, la 2082. No tiene punta activa, solo paredes. Si lo encuentran, genial. Después de esto también tenemos las fresas de fisura con punta, ¿no? Pero corre riesgo, ¿no? Que no sepas calcular y ¡pah! Hagas falso conducto. Las fresas Gates, Glidden, también tienen la función de desgaste de la dentina, así que también se puede usar para paredes. Pero en mi caso, yo las Gates, si ustedes me admiten hacer otra clase de puro Gates, y las Gates Glidden y las de peso, tienen una función muy importante, no se equivoquen. Las fresas Gates Glidden tienen función de corte, sí, y de perforación, porque esta es punta activa. Ojo, acá le está dando como un adyacente nada más, pero no es para abrir conducto o para paredes nomás, ¿no? Entonces no es para esta función, no es mucha, ¿no? Lo que es, les voy a dar un adelanto, esto es para usar en lo que es para hacer perno, liberar gutapercha, entrar, limpiar, las de peso es para alisar las paredes de la gutapercha. Entonces es una clase que yo les puedo dar, pero me comentan en los comentarios. Y ya, bueno, y suscríbanse por favor. Siguiente diapositiva. Como aviso de autor, demuéstrame tu apoyo, ahí tienes mis páginas de Facebook. Soy yo en miniatura. Bueno, espero que lo más importante se suscriban a mi canal, le den like, activa la campanita y aquí tienen mi correo para cualquier consulta, me mandan al correo o al Face. Eh, Muchas gracias por estar acá activo con nosotros, como digo yo, siempre ready. Eh, bueno, me despido, buenas noches, hasta pronto.